El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría temer? El Señor es la fortaleza de mí, ¿de quién podría temer? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría temer? El Señor es la fortaleza de mí, ¿de quién podría temer? Mis malvados enemigos hacen planes contra mí, se juntan para acabar conmigo, pero son ellos los que tropiezan y caen. Aunque ejércitos acampen contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se declare guerra contra mí, mi confianza está en ti, Señor. Aunque ejércitos acampen contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se declare guerra contra mí, mi confianza está en ti, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría temer? El Señor es la fortaleza de mí, ¿de quién podría temer? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién podría temer? El Señor es la fortaleza de mí, ¿de quién podría temer? Mis malvados enemigos hacen planes contra mí, se juntan para
Seamos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de la Palabra del Señor. Hoy veremos un tema muy polémico pero importante, el ayuno que agrada a Dios. Como siempre, primero tendremos la lectura de la Palabra del Señor y luego continuaremos con una oración. Dice Isaías: ¿acaso lo que yo quiero como ayuno es que un día alguien aflija su cuerpo, que incline la cabeza como un junco y que se acueste sobre el cilicio y la ceniza? ¿A eso le llaman y día agradable al Señor? Isaías 58:5 de la Reina Valera contemporánea. Ahora oremos. Amado Dios, permítanos en este momento entrar en su palabra y entender aquello que nos gusta practicar y que a veces le damos cierto tipo de poderes, pero que el poder solamente lo tiene usted. Haz que permítanos encontrar en su palabra la dirección suya, en la práctica de este ejercicio espiritual, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Primero veamos el concepto. Ayuno viene del hebreo tasum y del griego nestea. Ambos señalan abstinencia, en especial de alimentos. Ayunar es entonces abstinencia. Podemos abstenernos de cualquier cosa: comida, bebida, conductas, deportes o deseos, inclusive abstinencia sexual. Por ejemplo, algunos. Daniel ayunó absteniéndose de las comidas y de los perfumes reales. Dice: no comí manjar delicioso, ni carne, ni vino entraron en mi boca, ni me ungí con aceite hasta que se cumplieron 3 semanas. Daniel 10:3, es decir, hizo un ayuno parcial. Pablo apoya una abstinencia en cambio sexual para la oración en pareja, ofrecida a Dios. Dice: la esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino su esposo. Asimismo, el esposo tampoco tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino su esposa. No os neguéis el uno al otro. Escuche: a menos que sea de acuerdo mutuo por algún tiempo, para que os dediquéis a la oración y volváis a unirnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. 1 Corintios capítulo 7, los versos 4 y 5. Como ve, los ayunos en la Biblia van en muchas áreas, pero el que predomina es el de abstinencia de alimentos y líquidos. Veamos el ayuno en la ley del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no se encuentra registrada orden divina alguna que requiera el ayuno como deber religioso. Solo se encuentra que, en el día de expiación, el pueblo y los sacerdotes debían, entre comillas, humillarse a sí mismos, como señal de acercamiento a Dios. Dice Levítico: Jehová habló a Moisés diciendo: el 10 de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis asamblea sagrada. Y escuche: os humillaréis a vosotros mismos y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Levítico capítulo 23, los versos 26 y 27. También usted lo puede corroborar leyendo Levítico 16, del 30 al 31, Números 29, 7 y Hechos de los Apóstoles 27, 9. El pueblo judío asumió que ayunar era la forma de mostrar su disposición de cumplimiento a este mandato. Entonces, con el ayuno ellos aspiraban a estar cumpliendo el mandato en el día de expiación: os humillaréis a vosotros mismos. Veamos la práctica del ayuno judío y cristiano. Aunque en el Antiguo Testamento no se registra disposición específica de ayunar, los israelitas asumieron el ayuno como manera de mostrar ante Dios arrepentimiento, pedir perdón por pecados personales o nacionales, dolor por pérdidas de seres queridos, derrotas por desobediencia o errores cometidos, intercesión por otros, así como agradecimiento, etc. Y se lo practicaba con abstinencia de alimentos, de una manera total o parcial. Normalmente la práctica judía era de ayunar durante un día, aunque las escrituras muestran ayunos de 3 días, 7 días, 3 semanas y 40 días. Veamos algunos ejemplos para que usted tenga idea. Primero, en el Antiguo Testamento, los israelitas ayunaron después de la matanza de los benjamitas como dolor por la pérdida de sus hermanos judíos en pecado,
mostrando así su dolor ante Dios. Está descrito en Jueces el capítulo 20, el verso 26. Hubo también ayuno como arrepentimiento por la idolatría que los llevó a ser derrotados y subyugados por los filisteos. Entonces ayunaron en señal de arrepentimiento, pidiendo ser liberados de los filisteos. Primera de Samuel capítulo 7, el verso 6. Hay un ayuno de 7 días, y lo hicieron los hombres de Jabes de Galaad, luego de sepultar a Saúl y a sus hijos, lamentando la derrota de Israel en manos de los filisteos. Primera de Samuel capítulo 31, el verso 13. Por este mismo acontecimiento, David y sus hombres ayunaron al recibir la noticia. Está en Segunda de Samuel capítulo 1, el verso 12. David ayunó 7 días, intercediendo ante el Señor por la vida del hijo que tuvo con Betsabé y que Dios no permitió que viviera. Segunda de Samuel capítulo 12, los versos del 16 al 18. Esdras y el grupo de hombres que dispuestos a volver a reconstruir Jerusalén desde Babilonia fueron y ellos ayunaron y oraron pidiendo protección durante el viaje por el peligro al que se exponían en su viaje de regreso a Jerusalén desde Babilonia. Dice Esdras capítulo 8, los versos 22 y 23. Daniel ayunó intercediendo por el fin de la cautividad cuando entendió que la profecía de Jeremías se había cumplido. Daniel capítulo 9, los versos 2 y 3. Nehemías también ayunó al saber que los que habían regresado a reconstruir Jerusalén desde Babilonia estaban teniendo gran mal y afrenta. Nehemías capítulo 1, los versos 3 al 4. Esther ayunó y pidió a sus coterráneos que ayunaran para que Dios les diera sabiduría y gracia al ir ante el rey Asuero e interceder por ellos, pues se arriesgaba a perder su vida. Esther capítulo 4, los versos 15 y 16. Veamos algunos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la anciana Ana ayunaba en el templo con la esperanza de ver al Mesías, y cuando lo vio, se alegró. Dice Lucas capítulo 2, los versos 36 al 38. Los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, por lo que estos interrogaron a Jesús el por qué sus discípulos no lo hacían. Marcos capítulo 2, verso 18. Jesús mismo ayunó 40 días antes de ser tentado en el desierto. Mateo capítulo 4, los versos 1 y 2. En Antioquía, los creyentes estaban ayunando cuando Dios habló para comisionar a Bernabé y a Saulo para su obra. Hechos capítulo 13, los versos del 1 al 3. Por supuesto, hay más casos, pero baste estos para darnos cuenta que el ayuno era una práctica ofrecida por los seres humanos a Dios como la forma de mostrar su dolor, interceder, agradecer, arrepentirse, etc., aunque no estaba estatuido. Como se ve, el ayuno judío, como el de los cristianos, se lo practicaba con diversas razones. Prepararse para cumplir una tarea, hacer un plan, recibir un mensaje de Dios, pedir su ayuda para cumplir una misión, que sea especial o sea de Dios o de nuestra incumbencia. También para asumir la muerte de un ser querido, conmemorar actos relevantes, problemas nacionales o implorar la ayuda de Dios en los asuntos importantes. Discernimiento al tomar decisiones, pedir perdón y perdonar, agradecimiento, etcétera, etcétera. Sin embargo, para Dios, la motivación interna espiritual es la importante. El ayuno ante Dios debe ir acompañado de una motivación correcta, bajo el paraguas espiritual de obediencia a su palabra. Por eso es que el ayuno que le agrada a Dios es el importante. Y si bien Dios no estatuyó el ayuno, lo aceptó como una manera de que sus hijos, hijas y seguidores mostraran acercamiento a Él. Sin embargo, cuando la motivación cambió y se tergiversó el ejercicio espiritual, tuvo que llamarles la atención sobre la motivación y forma de hacerlo, pues el pueblo estaba asumiendo una práctica más ritual y religiosa que por una motivación de acercamiento y obediencia a sus mandamientos en el amor hacia Él y el prójimo. Así que Dios, a través de Isaías y Zacarías, les hace conocer cómo debe ser un ayuno verdadero.
Isaías 58 y Zacarías 7 así lo explican. Usted debería leerlo. Voy a leer yo algunos versos. Dice así: no podéis seguir ayunando como ahora, con el objeto de hacer oír vuestra voz en lo alto. ¿Es este el ayuno que yo escogí? ¿Solo un día en que el hombre se aflige a sí mismo? ¿Acaso el doblegar la cabeza como junco y el acostarse sobre silicio y ceniza es lo que llamáis ayuno y día agradable para Jehová? No, consiste más bien el ayuno que yo escogí en desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en dejar libres a los quebrantados y en romper todo yugo. No consiste en compartir tu pan con el hambriento y en llevar a tu casa a los pobres sin hogar. No consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo ves desnudo y en no esconderte de quién es tu propia carne. Entonces despuntará tu luz como el alba y tu recuperación brotará con rapidez. Tu justicia irá delante de ti y la gloria de Jehová irá a tu retaguardia. Isaías capítulo 58, la segunda parte del verso 4 hasta el 8. ¿Se da cuenta? Dios el Señor indica que ellos estaban tomando el ayuno como un ritual. Es más, empezaron a creer que si lo hacían, Dios estaría en la obligación de cumplir sus requerimientos. Es decir, creían, y aún creemos ahora, que si ayunamos Dios tendría que verse movido a cumplir nuestras peticiones por el solo hecho de hacerlo. Es como que estaría obligado. ¿Dios había pedido que ayunen y sobre todo de esa manera? No. Sin embargo, estuvo dispuesto a aceptarlo con la validación de obediencia a su palabra. Por tanto, ¿de qué valía ponerse en ayuno si se estaban rompiendo los mandatos? Si no se cumplía la alabanza, la adoración a Dios. Y si esto era así, debía estar corroborada por la actitud de obediencia, es decir, la justicia social, la solidaridad, empatía con el dolor y el sufrimiento, así como el saber vivir en concordia, mediante el perdón y la equidad que exige su palabra en la convivencia como pueblo de Dios. Por ello Dios les pone de manifiesto su equivocación, pues el día que ayunaban, maltrataban al trabajador, los explotaban en sus salarios, reñían, se herían, quebrantaban sus leyes, etcétera, etcétera. Esto desmentía su motivación de acercamiento a Dios. Solo mostraban que querían usufructuar de Dios en vez de aceptar su dirección y voluntad. En la actualidad, se continúa con esta práctica equivocada. Ayunamos y mientras lo hacemos, estamos tramando maldades. No queremos perdonar, reñimos con nuestros cónyuges y hacemos lo que se nos viene en gana o necesidad en vez de hacerlo para Dios y su palabra. Entonces quizás usted está preguntando, ¿entonces debemos ayunar o no? ¿Sabes de notar que Jesús no invalidó la práctica del ayuno? Por el contrario, manifestó que debía practicársela, pero que se tenía que hacerlo puesta la mirada en Dios, su palabra y voluntad, y no por vanagloria, ritualismo, y menos por querer usufructuar de Dios. Dijo, cuando ayunéis, no os hagáis los decaídos como los hipócritas que descuidan su apariencia para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lávate la cara, de modo que no muestres a los hombres que ayunas, sino solo a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Mateo capítulo 6, los versos del 16 al 18. Si consideramos el ayuno como una manera de acercarnos a Dios espiritualmente, o como un ejercicio de voluntad y obediencia a seguir su palabra, entonces sí podemos ayunar y poner en sus manos nuestras peticiones, agradecimiento, interceder por otros, mostrarle nuestro dolor y solicitarle su misericordia, etcétera, etcétera. Solo entonces viene a ser una manera de mostrarle a Dios nuestra fe y confianza en Él y aceptar su dirección divina. Por el contrario, cuando lo hacemos solo por usufructuar y conseguir sus beneficios, no tiene ningún sentido para Dios. Se podría decir que
Este ejercicio espiritual acompañado de obediencia a su palabra y actitud correcta ante los seres humanos, conforme a lo establecido por Él en su palabra, entonces es aceptado por Dios y nos motivará a ser mejores. Recuerde, todas las escrituras apuntan a dos objetivos: amar a Dios y amar al prójimo. Jesús lo dejó muy claro al ser interrogado al respecto. Mateo lo relata así. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para probarle: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande, el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mateo capítulo 22, los versos 35 al 40. Es sorprendente que Jesús manifestó que de estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas, es decir, toda la Torá o todo el Antiguo Testamento. Pablo confirmará esta verdad de Dios respecto al cumplimiento de la ley y dice: porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas capítulo 5, el verso 14. Concluyamos. El ayuno que Dios acepta como una manera de humillarnos y acercarnos a Él es el que nos motiva a alabarle y a cumplir con su palabra, pidiendo su ayuda para lograrlo. No debemos pensar que el ayuno es una forma de moverlo a Dios por nuestro mérito de ayuno, a que cumpla con nuestros deseos. No, el ayuno no es como una huelga de hambre que force a Dios a hacer lo que nosotros queremos. El ayuno viene a ser una autodisciplina espiritual donde recurrimos a Dios humildemente, reconociendo quiénes somos y que necesitamos de Él, sobre todo de aceptar su voluntad, sabiendo que su amor busca lo mejor para nosotros, aunque no concuerde con nuestros anhelos humanos. Es decir, no debemos usar el ayuno como una forma de presionar a Dios para obtener lo que queremos y deseamos, sin antes mostrar nuestra obediencia y actitud ante Él y nuestros semejantes, como lo dice Isaías 58 y Zacarías 7. Debemos ayunar y orar, colocando en las manos de Dios nuestras peticiones, ruegos, problemas, agradecimientos, etc., y no para imponerle nuestras soluciones y requerimientos o nuestra agenda. Por el contrario, en humildad y confianza debemos asumir la actitud que tuvo Jesucristo cuando oró antes de ir a la cruz, sintiendo el peso del sacrificio. Lucas lo relata así. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lucas capítulo 22, versos 41 al 43. Solo cuando estamos dispuestos a aceptar su voluntad, que sin dudas es la mejor para nosotros, porque Dios conoce lo que es mejor, entonces el ayuno, acompañado de la actitud correcta, conforme a su palabra en relación a Él y al prójimo, será aceptado por Dios y nos responderá con lo mejor para nuestra vida, conforme a su voluntad. Ahora que nos hemos dado cuenta de esta verdad, asumamos este ejercicio espiritual que el ser humano ofrece a Dios conforme a la motivación correcta y a la obediencia en su palabra. Desechemos la idea que nos han vendido. Si ayunamos, Dios se verá movido a cumplir nuestros deseos. Esto no es verdad. La verdad es que si ayunamos por amor a Dios y motivación correcta, Dios responderá de acuerdo a su buena voluntad, que siempre será la mejor para nosotros, aunque no lo veamos así. Ahora agradezcamos y oremos. Amado Dios, gracias por su palabra. En realidad, muchas veces hemos tomado algunas cosas como herramientas con las que queremos forzarlo a usted, supuestamente, pero usted es poderoso, sí, y también es soberano. No podemos forzarlo, no podemos empujarlo,
pero sí podemos moverlo a que mire nuestro agradecimiento, porque usted puede ver más allá de nuestro accionar físico, exterior. Usted ve nuestra motivación, nuestro sentido espiritual interno y sabe si lo estamos haciendo bien o solo queremos usufructuar de su poder. El problema es que nos han querido vender la idea de que al hacer un sacrificio de ese tipo, no importa nuestra vida, si lo hacemos usted tendrá que verse como obligado a respondernos. Y claro, cuando esto no se cumple porque usted es soberano, entonces muchos reniegan. Perdónenos, Señor, si hemos vendido una idea falsa. Usted es el soberano. Y cuando tenemos la motivación correcta y ayunamos por agradarle y por estar en su presencia, entonces usted responde conforme a su grandiosa voluntad y amor eterno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pronto nos veremos con otro mensaje. Hasta entonces, que Dios les bendiga.